Haciendo uso de lo que acabamos de deducir, vamos a aplicar transformada de Fourier, pero en el dominio espacial a esto. Es transformada de Fourier, pero recuerden, acá estamos integrando respecto de x, ¿verdad? Entonces, esto sería la segunda derivada de la transformada de Fourier de la variable temporal, espacial, perdón, y aquí vamos a tener temporal, y esto va a ser igual. Ahora tenemos segunda derivada, pero como es la variable respecto a la que yo estoy haciendo el cambio de variables, entonces acá vamos a tener i omega por u de omega t. Aquí va a estar esto al cuadrado. Entonces acá vamos a tener una pequeña conversión acá. Si obviamos la variable, aquí la variable omega, vamos a tener derivada parcial respecto de t dos veces. Aquí tenemos menos, entonces acá vamos a tener más omega cuadrado u igual a 0. Y entonces acá tenemos una ecuación diferencial en la que tenemos un parámetro omega y nosotros sabemos de forma que si nosotros calculamos su ecuación característica, la ecuación característica de esta ecuación que está acá, tendríamos p cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Y entonces aquí nosotros vamos a tener diferentes comportamientos para diferentes valores de omega. O sea, no siempre vamos a tener soluciones triviales o no triviales para todos los casos. Entonces aquí nosotros podemos tomar dos casos. Por ejemplo, si omega es igual a 0, tendríamos un comportamiento, y si omega no es igual a 0, tendríamos otro comportamiento. Afortunadamente ambos pueden caer dentro de las soluciones que nosotros vamos a escribir acá, que van a ser más menos omega. Y entonces nosotros sabemos que los valores característicos de estos son más menos omega, así que u de omega t. Ahora, como estamos resolviendo la ecuación derivada respecto de t, nosotros sabemos que aquí, perdón, es omega i, lo que nos da funciones básicas para la solución, como una combinación lineal de seno y coseno. Entonces aquí tendríamos una constante por el coseno de omega t más otra constante por el seno de omega t. Ahora nosotros debemos de recordar que constantes en estos términos se refiere a que pueden ser dependientes de la variable, en este caso omega. Es decir, estas funciones podrían ser funciones de omega porque son constantes cuando hablamos de la derivada respecto de t. Así que pueden ser funciones de omega. Y entonces acá nosotros ya tenemos la forma de la solución que nosotros queremos. Y lo único que debemos hacer ahora es tratar de aplicar estas condiciones iniciales. Nosotros tenemos que u de x en 0 es igual a f de x. Entonces acá u de x en 0 igual a f de x nos provee en el dominio de frecuencia con que u omega 0 va a ser igual a la transformada de Fourier de f. Y entonces aquí para esta ecuación que tenemos acá, esto se va a transformar en que u omega 0 va a ser igual a omega coseno de 0 más b omega seno de 0. Y entonces acá nosotros vamos a igualar esto. Esto sabemos que es f de omega. Y entonces f de omega va a ser igual a omega. Lo que quiere decir que en el dominio del tiempo este a de t va a ser igual a la condición inicial que nosotros habíamos establecido. O sea que en el dominio de la frecuencia, este u omega t, eso es en dominio de frecuencia todavía, este a se vuelve la función en el dominio de la frecuencia de la condición inicial por coseno de omega t más otra constante que todavía desconocemos. Y para esto nosotros vamos a utilizar la segunda condición, que es esta, aquí. Cuando t es igual a 0,
perdón, cuando t, aquí tendríamos la condición que cuando t es igual a 0, la primera derivada es así. Entonces aplicamos esta condición, tenemos del u, del t, de x, 0, es decir, la velocidad inicial de la onda es g de x. Y entonces al trasladarlo al dominio de frecuencia, eliminando la variable espacial, lo que tendríamos aquí sería que i omega, porque recuerden, perdón, acá derivamos respecto de t, lo que quiere decir que nosotros tendríamos derivada de u respecto de t, y aquí tendríamos omega, y esto evaluado en 0 va a ser igual a la transformada de Fourier de g, así. Y entonces acá nosotros podemos realizar la derivación en esto que tenemos aquí arriba, en esta ecuación que tenemos aquí arriba. De hecho, sería ya la versión más general que tenemos hasta el momento, que es esta. Entonces, si derivamos, ahí tendríamos que del u del t en omega, y cuando t es igual a 0, acá nosotros daríamos la derivada respecto de t. Recuerden que es respecto de t. Así que tenemos omega por f de omega, aquí sería menos omega, por seno de omega t, más omega por b de omega por el coseno de omega t, así. Y entonces acá nosotros al evaluar el t en 0, tendríamos por 0 y por 0, o sea que tendríamos coseno de 0, seno de 0, y entonces esto que está acá sabemos que es g mayúscula de omega, y de este lado tendríamos omega por b de omega, o sea que mi b de omega va a ser 1 partido omega por g de omega. Y nosotros podemos utilizar nuestra tabla de integrales y de propiedades de la integral, que ya hemos utilizado bastante, para extraer una propiedad que me va a permitir a mí describir esto en términos de la función original o de su transformada de Fourier, si ustedes quieren verlo así. Entonces nosotros tenemos acá, esperemos que esté el teorema, sí, acá está. Tenemos 1 partido omega, entonces acá tenemos, vean, 1 partido omega. Entonces acá nosotros podemos utilizar esta ecuación que está acá para poder reemplazar o encontrar la solución que nosotros estamos buscando. Entonces acá nosotros vamos a utilizar esto para poder escribir la función que nosotros necesitamos. Ahora, si ustedes observan acá, para aplicar el teorema que nosotros queremos, necesitamos todavía una pequeña variación acá, porque todavía necesitamos el i omega. Aquí debería haber un i omega, así. Nosotros tenemos 1 partido g omega, no tenemos el i, así que habría que poner un i aquí y un i acá. Y entonces ahora sí tendríamos que este b omega sería igual a i por la transformada de Fourier de la función original, que sería esta, integrada desde menos infinito hasta t, en este caso sería x, de g de x, así. Y entonces acá ya podemos nosotros encontrar transformadas de Fourier inversas para nuestra función. Y entonces acá nosotros escribiríamos todo esto, aquí, esto que logramos encontrar, ya encontramos el valor de a y el valor de b omega, la solución general es esta, la escribiríamos en términos de la convolución. Es decir que acá nosotros, para escribir nuestra solución general, vamos a utilizar una integral